crecimiento excesivo, compensador, especialmente en peso, durante la infancia, podría tener un efecto directo sobre el riesgo futuro de insulino resistente. Es decir, que tanto la teoría de la programación como la teoría de la insulina fetal podrían explicar esta asociación, pero que además existirían cambios epigenéticos subyacentes al desarrollo de este mayor riesgo metabólico. Estos niños presentan una mayor sensibilidad a la insulina al nacer y desarrollan progresivamente, relacionado con el catch-up de peso, un cuadro de resistencia a la insulina en los primeros años, evidenciándose menor índice de disposición de glucosa en diferentes estudios, lo que implica una menor compensación en la función de las células beta y aumento en los niveles de IGF-1. Además, la diferente regulación que tienen estos pacientes en las adipocitoquinas también contribuye al riesgo de resistencia insulínica, observándose un incremento en los valores de leptina y estatina, fundamentalmente, por ejemplo, en niñas con antecedente de retardo de crecimiento intrauterino y pubertad temprana, indicando esto tal vez una resistencia a la insulina subyacente. Y uno de los primeros trabajos justamente que muestra, uno de los mejores trabajos que muestra cómo estos niños ya tienen resistencia a la insulina en los primeros años de vida, es el trabajo del grupo chileno que permitió comparar niños pequeños para edad gestacional con niños adecuados para edad gestacional, en los cuales se le realizaron determinaciones basales de glucemia e insulina a las 48 horas de vida y test de tolerancia a la glucosa endovenoso a 1 y 3 años, y se calculó el índice justamente de disposición de glucosa. Y vemos entonces en los gráficos, en la izquierda de la pantalla, en la parte superior, vemos cómo al nacer a las 48 horas de vida, marcado en gris los niños pequeños para edad gestacional y en blanco los niños adecuados para edad gestacional, los pequeños para edad gestacional tienen menores niveles de insulina. Al año los niveles de insulina son semejantes, pero ya son algo mayores en los niños pequeños para edad gestacional, y a los 3 años existe ya una diferencia significativa con niveles de insulina incrementados en los niños con bajo peso al nacer. En cuanto al índice de disposición de glucosa, vemos que hay una clara diferencia con un menor índice en niños que fueron pequeños para edad gestacional a los 3 años. Y en la parte del gráfico de la derecha podemos ver cómo la resistencia a la insulina a los 3 años se relacionó con la ganancia de peso. Y bueno, existen así numerosos trabajos que documentan la resistencia insulínica en prepubertad. Este es uno de los mejores trabajos porque permite comparar niños prepuberales con también tal vez una prueba que es el gold estándar, pero que como sabemos es muy invasiva, que es la prueba del clamp hiperinsulinémico glucémico. En este estudio se observó que los niños pequeños para edad gestacional tienen menor sensibilidad insulínica que los niños adecuados. Pero dentro de los niños pequeños para edad gestacional, la menor sensibilidad insulínica la tuvieron los niños que tenían crecimiento de recuperación. Y la menor sensibilidad insulínica aún la tuvieron aquellos con índice de masa corporal más alto, mayor de 17, demostrando entonces cómo es el catch-up exagerado en peso lo que tal vez se relaciona con este mayor riesgo. Entonces, como síntesis, estos niños pueden tener alteración del metabolismo de la glucosa, con mayor insulina basal, menor índice de disposición de glucosa. La alteración de la tolerancia a la glucosa puede verse, pero es poco frecuente y en general es leve. Hay cambios en la composición corporal, con aumento en la adiposidad central y de la grasa hepática, aumento de los niveles séricos de colesterol total y LDL, e inclusive se ha visto durante la infancia alteraciones en la estructura de la pared vascular, con alteración de la función endotelial y aumento de la tensión arterial sistólica. Entonces, si nosotros sabemos que el retardo de crecimiento intrauterino tiene esta base metabólica y sabemos que la hormona de crecimiento con la cual tratamos a nuestros pacientes puede alterar la sensibilidad insulínica, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué ocurre con el tratamiento con hormona de crecimiento? Y conocemos que durante este tratamiento pueden incrementarse los niveles de insulina y que inclusive estas alteraciones pueden persistir poco tiempo después de suspendido el tratamiento. Existieron siempre dudas al respecto de qué ocurre a largo plazo.
y tal vez uno de los mejores estudios que compara adultos jóvenes con antecedentes de retardo de crecimiento intrauterino, un grupo que fue tratado con hormona de crecimiento durante la infancia y otro grupo no tratado, que se siguieron hasta una edad de 22 años y que se pudieron seguir aproximadamente hasta 6 años y medio a 7 por suspensión del tratamiento. Se observó que los niveles de glucosa e insulina aumentan durante el tratamiento, pero que se recuperan a largo plazo tras la suspensión, y que los valores de tensión arterial sistólica y diastólica, así como el colesterol total, inclusive fueron inferiores durante el tratamiento y persistieron bajos tras la suspensión. Es interesante ver que hasta el 30% aproximadamente de los pacientes que no habían recibido tratamiento con hormona de crecimiento tuvo incremento en los niveles de tensión arterial, pero ninguno de aquellos pacientes que sí lo habían recibido. Es decir, que sintetizando la evidencia disponible en cuanto al metabolismo de la glucosa, si vemos durante el tratamiento y es necesario controlar los niveles de insulina, una menor sensibilidad con aumento de la insulina y de los marcadores de insulinosensibilidad alterados, y una menor masa grasa y mayor masa magra, la sensibilidad insulínica en la edad adulta es semejante en pacientes tratados y no tratados. Y en cuanto a los efectos beneficiosos en el colesterol total y el LDL, que en general disminuyen durante el tratamiento, y en la tensión arterial, que también se ve disminuida, se ve que estos niveles pueden ser menores en adultos tratados, es decir, que estos efectos beneficiosos podían persistir tras la suspensión del tratamiento. Pero hay una entidad claramente definida, que es el síndrome de Silver-Russell, que nos preocupa porque sabemos que existen cambios epigenéticos relacionados a su etiología, y que los cambios epigenéticos podrían ser una de las modificaciones subyacentes justamente al mayor riesgo metabólico en niños con antecedente de bajo peso al nacer. Y hasta el último consenso publicado en 2017 acerca del síndrome de Silver-Russell, no había demasiadas evidencias de si estos pacientes tenían mayor riesgo metabólico con este tratamiento. Posteriormente, en ese mismo año, se publica este estudio en el cual se pueden comparar un grupo de niños con síndrome de Silver-Russell versus un gran número de pacientes sin síndrome de Silver-Russell, todos tratados con hormona de crecimiento, todos pequeños para edad gestacional. Vemos en las imágenes que los niños con Silver-Russell presentan, marcado en negro, una menor masa magra, tienen valores semejantes en la masa grasa, también se encontraron valores semejantes en la tensión arterial sistólica y diastólica, y valores semejantes en la sensibilidad insulínica, tanto durante el tratamiento como 2 años posteriores a la suspensión, es decir, que la hormona de crecimiento sería segura también en estos pacientes y que los cambios metabólicos son semejantes a los niños que tienen RCD general. Por lo tanto, no olvidemos nunca monitorear el crecimiento compensador excesivo en estos pacientes, particularmente en peso, porque el mismo estaría relacionado, como vimos, con un mayor riesgo metabólico. Controlar, obviamente, los parámetros metabólicos de un tratamiento, glucemia e insulina, perfil lipídico, la tensión arterial, y el tratamiento con hormona de crecimiento aparentemente no tendría efectos metabólicos negativos sostenidos. La disminución en la sensibilidad insulínica y la alteración en la función de células beta, que de por sí ya están alteradas en estos pacientes, sería transitoria, y la disminución de la tensión arterial y la mejoría en el perfil lipídico podrían persistir tras discontinuar el tratamiento. Bueno, entonces muchas gracias y le doy paso nuevamente ahora a Laura.